A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaremos el tema de potencias en una expresión algebraica del área de matemática para primer grado básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica, el pensamiento lógico. Y antes de empezar, quiero recomendarte que laves bien tus manos con agua y jabón o con algún gel antibacterial. En esta clase nos acompaña Ruth en lengua de señas. Vamos a iniciar entonces con la situación que tenemos por acá. ¿Ven? El área de un cuadrado. ¿Recuerdas que para calcular el área de un cuadrado multiplicamos lo que mide cada uno de sus lados? Lo vamos a multiplicar. Como sus cuatro lados son iguales, vamos a multiplicar L por L y con eso vamos a tener su área. Entonces veamos. Si multiplicamos L por L, estamos multiplicando dos veces la variable y su exponente es 2. ¿Recuerdas que cuando calculábamos potencias nos fijábamos cuántas veces se estaba multiplicando la base? En este caso la base se está multiplicando dos veces, entonces la vamos a colocar al cuadrado. El exponente de la L es 1, es decir, estamos sumando 1 más 1 y nos da como resultado 2. El área siempre la expresamos en unidades cuadradas. Ahora, que ya vimos cómo se calcula el área de un cuadrado y estamos utilizando únicamente variables o incógnitas, también podemos calcular el volumen de un cubo. Para calcular el volumen del cubo tenemos que conocer por lo menos uno de sus lados. Como el cubo tiene la característica de tener todos sus lados iguales, entonces únicamente necesitamos conocer una y sabemos que todas van a medir lo mismo. En este caso entonces estamos multiplicando su base por su altura y por su profundidad. Entonces tenemos que multiplicar L por L por L y eso nos da un volumen. Tenemos que L se está multiplicando 3 veces. Eso indica que vamos a sumar estos exponentes. 1 más 1 más 1 y entonces tenemos L al cubo. Los volúmenes siempre los damos en unidades cúbicas, porque también estamos multiplicando la unidad de medida en la que estamos haciendo esa medición. Si lo hacemos en centímetros, tendríamos centímetros cúbicos, porque estaríamos multiplicando centímetros por centímetros por centímetros. En este caso vamos a colocarle únicamente unidades para que sepamos que siempre va a llevar una dimensional con unidades cúbicas. Ahora, que ya vimos que un producto de varias variables, ¿verdad? Que un producto de variables del mismo valor se expresa utilizando exponentes, pues vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Puedes notar que si multiplicamos A por A por A, lo expresamos como A a la N, porque estamos multiplicando N factores. Entonces, multipliquemos. En estos ejemplos puedes notar que estoy multiplicando A por B, por A y por B. Cuando multiplico, recuerdas que no es necesario que coloque el signo por, que únicamente escribo la variable una al lado de la otra para indicar producto. Y como puedes notar, la A aparece 3 veces y el exponente de la A es 1. Entonces voy a colocar la A primero, escribo la A y cuento 1, 2, 3. El exponente es 3. Y luego, ¿cuántas veces estoy multiplicando a la B? 2 veces. Entonces escribo la B y el exponente 2. Entonces el producto lo puedo expresar como A cubo B cuadrado. Ahora, estoy multiplicando la A también en este inciso 2, pero
puedes notar que el exponente de esta primera variable está al cuadrado. Como la base es la misma, eso me permite copiar la base y sumar sus exponentes. 2 más 1, 3 más 1, 4. Entonces tengo a la cuarta. Si multiplicamos en el inciso 3, tenemos que multiplicar c cuadrado por c al cubo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, escribimos la base que es c. Como es la misma base, eso me permite escribir la base y sumar sus exponentes. 2 más 3 es 5. Mi resultado es c a la 5. Ahora, aquí estoy multiplicando un número y también variables. Recuerdas que el número siempre va adelante y luego debo de escribir las variables. Entonces, menos 2 lo voy a copiar adelante porque no estoy multiplicando con otro número, solamente está menos 2. Menos 2 por 1 me queda menos 2. Y m al cuadrado por m a la 4 o a la cuarta, entonces copio la base que es m y voy a sumar sus exponentes. 2 más 4, 6. Ahora tenemos un ejemplo en el que la base está al cuadrado, pero hay un paréntesis y hay otra potencia que le está afectando afuera. Entonces es una potencia elevada a otra potencia. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, copiamos la base es a, y luego multiplicamos los exponentes. 2 por 3. Y eso me va a dar como resultado a la 6, porque multipliqué 2 por 3, que eran sus exponentes. 2 por 3 me da a la 6. En el inciso 6, que te pongo como ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Copiamos la base, multiplicamos exponentes. Nuestra base es x, 3 por 4. Cuando seas un experto ya no vas a tener que escribir este paso, únicamente te vas a ir al resultado. Pero mientras nos aprendemos la propiedad, es bueno escribirlo todo. Entonces, 3 por 4, 12. X a la 12. Ahora, vemos que aquí hay un producto de A por B, pero este producto está entre paréntesis y afectado por un cuadrado. ¿Qué vamos a hacer cuando aparece un producto dentro de paréntesis y un exponente? Todo lo que está dentro del paréntesis está afectado por este exponente. Entonces, escribimos esto como producto y cada uno de ellos está afectado por el cuadrado. Entonces, A al cuadrado por B al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Recuerdas que cuando escribimos un producto no es necesario escribir este signo por. Entonces vamos a escribirlo, como ya aprendimos, solamente uno al lado del otro. A cuadrado, B cuadrado. Ahora, en el último ejemplo que te pongo de producto, puedes ver aquí 3 por x cuadrado por y, pero todo este producto está afectado por el cuadrado. Entonces, significa que 3 está elevado al cuadrado, que x cuadrado está elevado también al cuadrado y que y, que está con exponente 1, también está elevado al cuadrado. Entonces, escribo 3 al cuadrado por la x. En este caso 2 por 2 es mi exponente por y el y es 1 por 2 porque el exponente de y aquí es 1. Entonces me queda como resultado 3 al cuadrado es 9, 2 por 2 es 4, entonces es x a la cuarta y 1 por 2 es 2, y al cuadrado. Puedes ver entonces que nos queda 3 al cuadrado que es 9, x al cuadrado elevado al cuadrado nos va a dar x a la cuarta y a la 1 nos va a quedar como y
al cuadrado. Bien, veamos ahora otra situación. Veamos la situación que se le presenta a Ana. Ana preparó X litros de jugo de melón y quiere repartir la misma cantidad entre sus 3 amigos. ¿Cuántos litros de jugo de melón corresponde a cada uno? Bueno, puedes observar aquí que está la jarra o el pichel de refresco de melón que está preparando Ana y que a la cantidad de refresco que ella prepara le llamamos X. Esta cantidad de refresco es la que Ana quiere repartir entre sus 3 amigos. Dividir también es repartir. Entonces, la división que ella está haciendo es X litros dividido 3, porque lo quiere repartir entre sus 3 amigos. X dividido 3 lo podemos expresar como X sobre 3. No es necesario colocar el signo, sino que la mayoría de veces cuando representamos una expresión algebraica con una división, lo que hacemos es que lo colocamos como una fracción. Entonces, la X se coloca en el numerador y el 3 en el denominador. X sobre 3. Pero también esto se puede expresar como 1/3 de X. Entonces, puedes observar que si Ana reparte X entre sus 3 amigos, X cantidad de jugo entre sus 3 amigos, le va a tener que dar 1/3 a cada uno, porque 1/3 más 1/3 son 2/3, más 1/3, 3/3. Entonces, la X cantidad de jugo la va a repartir en 3 partes. Por tanto, a cada uno de sus amigos le va a quedar 1/3 de X. Entonces, 1/3 de X litros de jugo para cada amigo va a tener que repartir. En este caso, X es ese valor desconocido que no hemos determinado cuánto le vamos a asignar de valor, pero es lo que nos sirve para plantear una expresión algebraica con división. Ahora continuemos con algunos ejemplos. Vamos a continuar viendo entonces ahora ejemplos de cómo operamos con división. Vamos a dividir esta expresión, X más Y dividido dentro de 2. Observa que cuando divides X más Y entre 2, lo que tienes que hacer es colocar, según lo que aprendimos en este ejemplo, es colocar a X más Y en el numerador, X más y al 2 en el denominador y lo expresamos como una fracción. Y esto también lo podemos expresar como 1/2 de X más Y. Ahora, si queremos dividir X cuadrado negativo entre menos 4, ¿qué hacemos? Al dividendo lo colocamos en el numerador y a menos 4, que es el divisor, lo colocamos en el denominador. Al escribirlo así, lo estamos escribiendo como fracción. Puedes observar que menos entre menos va a ser positivo nuestro resultado y que nos va a quedar expresado como 1/4 de X cuadrado. Veamos este otro ejemplo. Observa que vamos a dividir este paréntesis que tiene a X más Y dentro de este paréntesis que tiene a X menos 2, pero no vamos a operar lo que está dentro de los paréntesis, sino que solamente vamos a expresar cómo resultaría esa división como una fracción. Entonces nos queda que X más Y, que es nuestro dividendo, queda en el numerador y X menos 2, que es nuestro divisor, queda en el denominador. Y lo expresamos como una fracción. Ahora, si queremos expresar X a la cuarta dividido dentro de X al cuadrado, ¿eso cómo nos resulta? Lo que tenemos que hacer es colocarlo como una fracción. Nuestro dividendo es X a la 4 y va en el numerador
y nuestro divisor es x al cuadrado y va en el denominador y ya lo expresamos como una fracción. Pero ahora quiero que veamos una propiedad que tienen las potencias. Cuando yo divido la misma base, me permite copiar la base y restar sus exponentes. Entonces voy a restar el valor del exponente del numerador dentro del valor del exponente del denominador, es decir, 4 menos 2. Entonces 4 menos 2. Esto en cuanto me queda x al cuadrado, porque estoy restando 4 menos 2 es 2, entonces me queda x al cuadrado. Bien, ¿qué apliqué? Esa propiedad que me permite dividir potencias de igual base. La base es la misma y lo único que estoy haciendo es restando sus exponentes. Cuando divido potencias de igual base, copio la base y resto exponentes. Ahora, voy a dividir y al cubo dentro de y al cubo. Y al cubo dentro de y al cubo. Puedes observar que y al cubo dentro de y al cubo es una fracción aparente porque el numerador y el denominador son iguales. Por tanto, ellos representan a la unidad. Pero podemos también aplicar la propiedad que aprendimos de restar sus exponentes. Entonces nos queda y igual a 3 menos 3. ¿Esto a qué va a ser igual? A y a la 0. Entonces, esto me permite concluir que y a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Porque resulta de una fracción aparente, donde el numerador y el denominador son iguales. Por tanto, y a la 0 es igual a la unidad. Ahora, hagamos otros ejemplos. A a la 5 dentro de a al cuadrado. Copiamos la base. Si las bases son iguales, puedo aplicar esta propiedad. Copio la base y resto exponentes. 5 menos 2 es igual a la 3 o al cubo. ¿Sí? 5 menos 2 es 3. Tengo que verificar antes de aplicar esta propiedad que las bases sean iguales. Si las bases son iguales, eso me permite copiar la base y restar exponentes. Ahora, vamos a resolver esta fracción que está elevada al cuadrado. Puedes observar que está entre paréntesis y está elevada al cuadrado. Entonces, esta fracción x sobre y, ¿cómo lo resuelvo? Bien, es fácil. Voy a aplicar lo que ya hemos aplicado antes, que es la propiedad distributiva. Vamos a distribuir esta potencia entre los dos que forman parte de esta fracción, entre el numerador y el denominador. Eso quiere decir que x va a quedar elevada al cuadrado y y va a quedar elevada al cuadrado. ¿Qué hice? Al sacarlo del paréntesis, le apliqué la potencia tanto al numerador como al denominador. Entonces me queda x cuadrado y y cuadrado. Ahora, esta fracción está elevada al cuadrado, pero la diferencia con el ejemplo anterior es que esta tiene números. Entonces tenemos 6 al cuadrado y m al cuadrado, 3 al cuadrado y n al cuadrado. Le aplicamos el cuadrado tanto al numerador como al denominador. Si podemos simplificarlo, lo hacemos. 6 al cuadrado sabemos que es 36 y copio m cuadrado. Y 3 al cuadrado sé que es 9. Entonces copio 9 y n cuadrado. No puedo simplificar m cuadrado dentro de n cuadrado. ¿Por qué? Porque no son la misma base. M y n son bases diferentes. Entonces 36 dentro de 9 es 4 y me queda m cuadrado, n cuadrado. Bien, ahora 8 dentro de 4 me va a dar 2. Y
Ahora miremos, A cuadrado dentro de A a la 1 me queda A. ¿Ves? Restamos 2 menos 1 es 1. Entonces 8 dentro de 4 es 2. Y lo vamos a ir haciendo cada vez más rápido y de forma más práctica conforme estemos practicando. Ahora, quiero que repasemos lo que estamos aprendiendo. Estas son las propiedades del producto, de la división y de las potencias. Cuando aplicamos potencias en una expresión algebraica, lo que hacemos es seguir estas reglas, estas propiedades. Si multiplicamos, entonces, si estamos multiplicando A a la n por A a la n, es decir, la misma base, vamos a copiar la base y a sumar sus exponentes. En la división, si tenemos una división, entonces la división tiene que ser con la misma base. Copiamos la base y restamos sus exponentes. Y en la potencia, si tenemos una base elevada a un exponente y hay un paréntesis y está elevada a otro exponente, es la potencia de una potencia, entonces vamos a copiar la base y a multiplicar sus exponentes. En este caso, si tenemos un producto elevado a una potencia, entonces copiamos, ¿verdad?, cada uno de los factores y los elevamos a esa potencia. Si tenemos una división elevada, o es decir, una fracción elevada a una potencia, cada una de las partes de la fracción está afectada por la potencia. El numerador y el denominador quedan elevados a esa potencia. Y algo que no debes olvidar es que A a la 0 es igual a 1. ¿Por qué? Porque resultan de una fracción aparente, en la que la base tiene un exponente a la m y el denominador y el numerador son iguales. Y vamos a restar esos exponentes y como resultado nos dará 0. Entonces, toda variable elevada a la 0 va a ser igual a la unidad. Te recuerdo que debes ejercitarte, que debes de seguir practicando en casa y te dejo este ejercicio para que sigas practicando. Todo lo que hagas, por favor, archívalo ahí en tu portafolio para cuando regreses a clases y pueda entregarlos a sus docentes. También les recuerdo que deben lavarse constantemente las manos con agua y jabón. Y no olviden que si no tienen agua y jabón, pueden también desinfectar sus manos con algún gel antibacterial. Y sigan practicando en casa, sigan estudiando, compartan esto con algún adulto o con algún hermano que les pueda apoyar. Y por favor quédense en casa, hasta pronto.